en el circo mañanero del día de hoy, 23 de mayo del 2024, como siempre, el narcopresidente utilizó el atril presidencial para regar saliva con el argumento de que la política que debe ser practicada por los jóvenes no requiere de capacidad, no requiere sino de honestidad y no ser corruptos como él lo ha sido en su vida, que no tiene nada de qué avergonzarse. Pero ello no son más que elogios, vituperios que se endilga el narcopresidente. En primer lugar, este sujeto llegó a la presidencia de la República por el apoyo del narcotráfico. Era un tipo sin oficio ni beneficio. Era un agitador profesional. Mató a su hermano José Ramón de un balazo en la cabeza. A José Ángel lo mató con un pelotazo de una pelota de béisbol en la cabeza. Lo dejó parapléjico, finalmente falleció. Los 40 migrantes que murieron quemados, la mayoría centroamericanos, en una cárcel de Ciudad Juárez, que se suponía era un albergue, murieron quemados porque López ordenó que así sucediera. Los 185,000 muertes dolosas a manos del narcotráfico son consecuencia del amaciato en que vive López con la delincuencia organizada. Ya Porfirio Muñoz Ledo lo había acusado, que había un contubernio con el narcotráfico. Una investigación de Tim Golden, un periodista ganador de 2 premios Pulitzer, que hizo un reportaje de las investigaciones de la DEA respecto a que recibió dinero del cartel de Sinaloa, demuestran que López es un hablador, es un deslenguado, es un insolente, es un procasi, es un hipócrita y cínico, porque da consejos cuando el que los debe de agarrar es él y su prole de millonarios, huevones, parásitos, pendejos, como se acredita con el siguiente video en donde López aparece en su circo, pues vanagloriándose de que él es honesto y que tiene virtudes y no pasa de ser un hablador así. ¿Qué le digo a los jóvenes? No se trata de ser una eminencia en política, en oratoria. Lo principal es ser honesto. Eso nos hace libres. Si no, no se puede. Claro, si se entiende que la política es transformación, si se entiende que la política es hacer historia, si se entiende que la política se inventó para evitar la guerra, si se entiende que la política es una actividad profundamente humana para servir a los demás, no para servirnos. Si quieren hacer política realmente, no politiquería, el mejor consejo es no sean corruptos y van a llegar a viejos y van a vivir contentos. No es una cuestión política. Este sujeto no pasa de ser un payaso que dice disparates en su circo. En primera, no tiene calidad moral para arengar a los jóvenes porque no predica con el ejemplo. Además, ¿qué es la calidad moral? Es la capacidad de juzgar el valor de nuestros propios actos, influenciados por principios universales como son la moralidad, la ética y la honestidad. Los principios fundamentales de campaña de López Obrador fueron no mentir, no robar y no traicionar. Y fue lo primero que hizo. Todo su desgobierno ha sido a base de mentiras. El señor Luis Estrada, que se ha encargado de calificar las mentiras en su circo,
le ha adjudicado 94, 95 mentiras todos los días. Entonces miente el narcopresidente porque al mentir saca beneficios. Y de respecto a su premisa de no robar, pues se quedó en puras promesas vanas, porque López ha permitido que se haga el saqueo de las arcas nacionales por medio de la delincuencia organizada, por medio del ejército y por medio de sus hijos, a los que protege porque, pues como son unos huevones que viven de la chicha del gobierno, pues López tiene que abrirles las puertas de los contratos a modo, sin licitación, y ello está prohibido por el artículo 134 de la Constitución Federal. Al ejército le ha dado contratos también de manera directa y todas sus obras han colapsado. Acaba de caerse un puente hecho por el ejército. En el AIFA, que también fue obra del ejército, no se paran ni las moscas. En Dos Bocas, pues cada año se inunda y además no produce ni una gota de gasolina. Lo del Tren Maya, pues es un tren ecocida. Además está contaminando los mantos freáticos con más de 17,000 postes que soportan el segundo piso del llamado Tren Maya, más aparte los 10 millones de árboles talados que lo convierten en un ecocida. Ahora, respecto de su concepto de la política, de qué es el arte de gobernar para hacer cambios, pues tampoco se ha cumplido, porque lo que ha realizado López es robar y hacer que su gobierno se dedique a los narcotraficantes, a la delincuencia organizada, porque ellos lo llevaron a la presidencia de la República, y la contraprestación que les dio López pues es dedicarle su política de abrazos y no balazos para dejarlo impune. Ahora, la premisa de no traicionar, pues López ha traicionado a Juárez, porque López es un tipo cobarde, mentiroso, y de acuerdo a la premisa de Benito Juárez, con el que supuestamente habla todos los días para que le dé consejos, sataniza a aquellos malditos que con sus palabras defienden al pueblo, pero que con sus hechos lo traicionan. O sea, que López es un tipo hipócrita y cínico, porque esos consejos debería de tomarlos él y entregárselos a sus hijos. Sin embargo, no lo puede decir porque no tiene calidad moral y se dedica a engañar pendejos, que son los oyentes de su circo, cuando que la vida de sus hijos está llena de riquezas, y eso sin trabajar y sin mérito alguno, porque López los ha enriquecido con dinero de nuestros impuestos, como lo hemos mantenido al sinvergüenza. Y para acreditar la forma tan cómoda y tan millonaria en que viven los hijos de López, me permito hacer como entrada la siguiente declaración, así. Viajes en el extranjero, casas de lujo y ropa de diseñador. Los hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador han dejado ver en distintas ocasiones que llevan una vida alejada de los principios de austeridad que pregona su padre. Su estilo de vida ha despertado dudas sobre sus trabajos y negocios, por lo que a continuación te contamos a qué se dedican los hijos de AMLO. López Obrador tiene 4 hijos de 2 matrimonios. Con Rocío Beltrán tuvo a José Ramón, Andrés Manuel y a Gonzalo López Beltrán,
mientras que con su segunda esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, tuvo a Jesús Ernesto López Gutiérrez. Jesús, quien es el menor de los cuatro, tiene 14 años y mantiene un perfil bajo, sin embargo, no podemos decir lo mismo de sus hermanos mayores. El más grande es José Ramón, quien es licenciado en Derecho por la UNAM. En 2016 fue coordinador de Morena en el Estado de México y un año después fue el encargado de la campaña de la entonces candidata a la gubernatura de dicha entidad, Delfina Gómez. Por su parte, Andrés Manuel Jr. estudió Ciencias Políticas también en la máxima Casa de Estudios de México. En 2015 coordinó la campaña de Pablo Almícar Sandoval, precandidato a la gubernatura de Guerrero, y para el 2018 trabajó como coordinador de Morena en la Ciudad de México. En tanto, Gonzalo López Beltrán estudió Sociología y laboró por un tiempo como coordinador estatal de Morena en Tlaxcala. Los tres hermanos tuvieron una vida política activa de la mano del partido que fundó su padre durante varios años. No obstante, en el momento que López Obrador ganó la presidencia de la República, sus descendientes tomaron distancia e informaron que no formarían parte del gobierno, pues aseguraron no serían unos juniors abusivos del poder. Bueno, López no pasa de ser más que un mantenido del pueblo de México y sus hijos unos mantenidos parásitos holgazanes de su padre, el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la basura en que está convertido el gobierno de México, de puros individuos abusivos, de puras personas sin calidad moral que predican, pero no con el ejemplo. Hablan mucho y hacen poco. Muchas gracias.